Bueno, entonces si algo no les quedó igual, pues ahí vamos a ir resolviendo dudas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la función objetivo, tenemos las restricciones, ¿verdad? Que van a ser estos datos, los del cuadrito. Y luego los pasamos a igualdad. Recordemos que siempre que es maximización va a ser menor o igual que, ¿sí? Bueno, ya organizándolo en la tabla, nos queda aquí, estos datos son los que tenemos acá. Son los mismos de este cuadrito, ¿verdad? X1 es 1500, X2 es 1400 y X3 1600. Y aquí vamos a colocar nuestros totales en la columna de la B. Y entonces, lo que hacemos en principio es sacar el valor de ZJ, ¿verdad? Pero como en este caso todavía no tenemos valores acá en V, pues no podemos sacar todavía, no tenemos valores acá, ¿sí? Por eso está acá en 0. Entonces, pero ahora es CJ menos ZJ. Entonces, en esta, como lo describe, es CJ, que es la fila de arriba, menos, ¿sí? Menos el ZJ, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo vamos a jalar, pero igual ahí es 0, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta base, aquí es donde tenemos que aplicar uno de los criterios para poder empezarlo a trabajar, ¿verdad? Permítanme, lo voy a hacer. Entonces, lo que nos dice el criterio es que aquí va a salir el mayor valor, ¿sí? de estos resultados. Entonces, por ende, sale el 1600, ¿sí? Por eso tenía la flechita ahí. Entonces, sale el 1600. Entonces, ya con ese criterio definido, vamos a hacer la división acá, que es la que hacemos en el lateral, ¿verdad? Entonces, en esa división, vamos a dividir la columna B, esta columna, dentro de la que va a salir. ¿Sí? Y aquí volvemos a aplicar el otro criterio, que es sacar el menor valor. ¿Sí? Entonces, aquí es el mayor y aquí es el menor. Quiero que se lo aprenden así. Entonces, aquí sale el menor valor. Sale este valor. ¿Sí? Entonces, ya con ese dato vamos a trabajar la siguiente fila, que sería, aquí voy colocando mis filas, sería la fila 4, fila 4, y entonces acá, acá es donde a veces se confunde uno un poco, y hay que entenderlo porque uno dice, bueno, coloco el primer valor acá, ¿sí? Pero nos tenemos que fijar
en estos datos que tenemos aquí. Son importantes. ¿Por qué? Porque, digamos, si sale esta columna, ¿sí? Es X3 y entonces X3 va a sustituir a H3, ¿sí? Entonces, digamos, si aquí va H1, H2, H3, entonces donde íbamos a colocar H3, colocamos X3 porque ese valor es el que va a ingresar, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar esa fila. Ese concepto, ténganlo claro, porque ahí se confunde uno mucho en cuanto, Licenciada, dígame. solo ¿siempre se empezará con X3 o va a depender? Es que aquí estoy algo confuso con estos temas. Depende cuál valor, o sea, por eso es que simplex es dinámico, porque digamos, si aquí el valor mayor fuera X1, va a trabajar en base a esa columna. Sus datos de aquí de la columna lateral van a cambiar. No sé si me Ah, voy. ya, ya. Sí, Uh-huh. sí, ya me recordé que siempre se debe empezar con el mayor valor. Exacto, usted ahí lo que tiene que tener claro son los criterios y, y digamos, saber en dónde va cada valor. Yes. Uh-huh. Bueno, entonces aquí nos va a quedar, perdón, ustedes, pero es que me muero del hambre, no almorcé. H1 Aprovecho. y H2. ¿Sí? Provechito. Bueno, entonces vamos a trabajar esta fila. Y aquí vamos a colocar, voy a colocar acá, operación. Entonces, ¿a qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces, aquí ya tomamos la fila, la que va a salir, ¿sí? Aquí ya para operar, digamos, para ingresar el valor, tomamos la columna. Luego, para operar el valor, vamos a tomar ¿cómo se llama? El valor menor que sacamos de la columna lateral, ¿sí? Entonces va a ser el valor de B. No sé por qué se me trago esto. Sería la fila 2 dividido. Ubicamos, digamos, como está en la segunda posición, ubicamos aquí de la columna que estamos utilizando. Entonces está en la segunda posición y el que está ahí es el 20. Pues ya empezamos a trabajar con esa operación. Entonces va a ser fila 2. Por eso les digo, aquí es donde se confunden, porque uno dice, pero si salió X3 y estamos utilizando fila 2, ¿cómo así, verdad? Pero van a utilizar la columna solo para ingresar el valor, ¿verdad? La utilidad. Y luego ya depende la posición del número menor que haya salido. Entonces, colocamos ahí, lo fijamos y lo jalamos. Para los que ya lo hicieron, pues traten la manera de ir corroborando, ¿verdad? Si algo no les quedó igual, pues vemos qué pasó ahí. Bueno, entonces ahorita ya podemos trabajar la fila 4. Entonces, la fila 4 nos va a quedar la fila 1 menos 16 por la fila donde tenemos acá, de la fila que hicimos de primero. Entonces sería fila 1 menos 16 por fila 6.
Entonces tenemos fila 1 menos 16. La fijamos por la fila que donde sacamos nuestro. Dime que alguien escribió, creo, o está pidiendo admisión. Sí, es el ejercicio de laboratorio. Licenciada, perdone, ¿cuál es? Es que no sé si copié mal los datos, pero no tengo los mismos. Pues yo tengo que ser primero, no sé si me corroboran antes de seguir. Alguien que me diga que sí es ese. Pero me voy a abrir el archivo de él. Sí, es el primero. El primero, ¿verdad? El primero. El primerísimo. Bueno, sigamos pues. Está. Aquí está. Bueno, y entonces ahora hacemos la fila 5. O sea, de ahí en adelante, una vez ustedes tengan bien definidos sus criterios, ya lo demás es más fácil, ¿verdad? No, en este caso sería la fila 3, porque la fila 2 fue la que ya utilizamos. La fila 3 menos 12 por F6. Entonces, fila 3 menos 12 por la fila 6. Vamos a colocarse. Entonces ahí ya tenemos como que el segundo bloque. Volvemos a sacar nuestro valor de ZJ. Que en este caso sí ya nos va a salir, ya nos va a quedar un valor, ¿verdad? Porque pues ya tenemos insertado un valor. Tengo muchos archivos abiertos y se traba esta cosa. Entonces, ahí lo que hacemos es una, ¿cómo les dijera? Bueno, yo lo trabajo con fórmula, que es la fórmula de suma producto. Entonces, lo que hacemos, la fila que va a quedar, la columna, ay, se me confunde. Le colocamos suma producto. Hablamos esta columna. Esta va a quedar fija. ¿Sí? Colocamos nuestro separador. Y ya sacamos acá. ¿Vamos bien ahí? Pues jalamos nuestra fórmula. Esa es una forma fácil de hacerlo, pues. Si no, pueden multiplicar los valores, pero pudiéndolo hacer más fácil, pues yo creo que... Aquí volvemos a hacer lo mismo, la misma resta. Nuestros valores de CJ no cambian, entonces colocamos CJ menos ZJ. Estamos. Bueno, entonces aquí volvemos a determinar el criterio. Sale el mayor valor, ¿sí? Entonces, sale X1
o entra X1, mejor dicho. Y entonces ahora, con base a eso, hacemos nuestra división. Es B dividido y ahí tenemos nuestros valores laterales. Y como acá el criterio es que salga el menor valor, entonces sale el 46.67, que es la fila 1. Para los que ya lo hicieron o lo empezaron a hacer, van bien con los datos. Alejandro creo que me dijo que ya lo había hecho. Sí, licenciada. Sí. Ah, bueno. Entonces ahora buscamos, ¿verdad? ¿Cuál va a entrar? X1. Entonces lo voy a sustituir por H1. Entonces me va a quedar H2 y X3. El X3 no va a cambiar, sigue con su valor de 1600, pero ahora va a ingresar el valor de X1, que es 1500. ¿Estamos? Entonces tenemos que sería nuestra fila 7, fila 8 y fila 9. Bueno, y ahora con el siguiente criterio dice que va a salir la fila 4. Entonces, voy a colocar la operación acá. Vamos a trabajar con X1. Y va a ser la fila 4 dividido 6. Entonces, fila 4 dividido. Miren, realmente esto no es difícil. Lo único es que hay que concentrarse de alguna manera, porque si uno coloca mal, teclea mal algo o se pasa una celda, ya estuvo que todo le quedó mal, ¿verdad? Y de ahí, entre toda la tabla, ver en cuál me equivoqué es más difícil, casi que es mejor deshacerlo y volverlo a hacer. Da una pregunta. Dígame. ¿Y eso que no está trabajando con fracciones? Es que ¿O podemos trabajarlo así? yo le coloco las fracciones De último. de último. Ajá. Bueno. Se me hace más fácil verlo así en decimales, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería la fila 5 menos 2 por fila 7. Entonces, fila 5 menos 2 por fila 7. Queda la última, fila 6 menos 0.5 por fila 7. Fila 6 menos 0.5 por fila 7. Bueno, ahí ya tenemos nuestro tercer bloque y volvemos a sacar el valor de ZJ. Entonces, trabajamos igual, suma producto.
fijamos esta matriz. Perdón, tecleé mal. Licenciada, Dígame. disculpe que la moleste, pero yo sí necesito que me explique algo. Fíjese que ya hice el laboratorio, pero yo no tengo los mismos datos. Yo de Classroom saqué una tabla con valores distintos, donde X1 es 14, X2 es 10 y X3 es 8 en los primeros valores, con una utilidad, sí, con una utilidad de 2000. Luego tengo la segunda fila de 1608, 12, 10 y la tercera de 1716 en X1, 20 en X2 y 12 en X3. Y el primer valor que sale es X2, que sería el 20, porque abajo me sale que 1400 es el mayor y por fila, al hacer la división me sale 85, entonces sale 20. Pero yo no sé si yo no estoy acomodando bien los valores de X o no sé. Mire, esta es la tablita que yo les coloqué en el laboratorio. No, licenciada. No. Disculpen, Marlene, ese es el ejercicio 2. El ejercicio 2. 14, 10 y 8. Pero entonces, ¿por qué acá en la primera fila, donde fila 1 la licenciada tiene 14, 8, 16, si en A tenemos 14, 10 y 8? Ah, es que usted está acomodando mal los datos. Entonces, explíqueme, licenciada, por favor. Ya me estaba confundiendo usted. No, mire, pues, lo que pasa es que a usted le van a dar los datos así o puede que se los den en un texto, ¿sí? Bueno, pero no significa que así como se los den, así como está la tablita, lo tiene que copiar, ¿sí? Usted tiene que analizar dónde tiene su utilidad, porque a veces se la colocan acá, a veces se la colocan en la fila y a veces en la columna. No siempre es lo mismo. Entonces, la función objetivo siempre va a ser con la utilidad, ¿sí? Y las restricciones, o sea, las restricciones son de acá para abajo, o sea, es que no sé cómo explicarle. Digamos que usted va a sacar la utilidad con estos, digamos que estos productos, ¿no? Pero sus restricciones van en dirección como que opuesta, donde tenga sus totales, ahí va a tener usted su restricción. No, tal vez los confundí un poco porque no les subí el texto, solo la tablita. Pero sí, no se confundan en eso donde así como está en el laboratorio, es que yo no tengo el laboratorio del texto acá, así lo tenga que copiar. Permítame que alguien escribió. ¿Quién levantó? Licenciada, sí, es que lo que sucede, que le explico yo a la compañera, el ejercicio 1 y 2 tienen los mismos valores en los que sería X1, X2 y X3. Lo que varía son los totales y la utilidad. En eso puede ser que ella esté equivocada. Sí, porque sí, lo que tienen diferente es la utilidad y los totales. Entonces, pero para llenar los datos de X1, X2 y eso, tomamos ya sea fila o columna en dirección hacia donde están los totales. exactamente, porque mire, pues digamos que este es el producto A, producto B, producto C. Y estos son, digamos, las cantidades de los insumos, digamos, como que las restricciones que tengo de cada insumo. No sé si me doy a entender. Siempre, o sea, aquí le dice, mire, los productos que usted va
a producir, digamos, ¿verdad? Entonces, estos son los productos y estas son las, como que las cantidades de cada insumo. Entonces, por ejemplo, este necesita 14 del insumo 1, 10 del insumo 2 y 8 del insumo 3, ¿sí? Entonces, la restricción del insumo 1 es esto, la restricción del insumo 2 es esto, la restricción del insumo 3 es esto, ¿sí? Entonces, no, por eso no hay que solo agarrar los datos y pum, pasarlos a la tabla, porque desde ahí, aunque haga el proceso bien, o sea, el primer punto está en ver cómo me dieron mis datos, ¿sí? No sé si ahí ya me comprendió. Sí, licenciada, muchas gracias. La verdad es que eso yo no sé si el licenciado lo menciona en clase o yo me perdí, pero no lo había entendido de esa manera. Gracias, licenciada. Bueno, sí voy a tratar de subirles un laboratorio que tengo donde les dan los textos, todo así en un texto, ¿verdad? Que dice el insumo no sé qué, el insumo, y ustedes tienen que sacar esa tablita porque no siempre les dan la tablita, sino que a veces ustedes la tienen que terminar. Bueno, entonces continuamos. Y tenemos nuestra ZJ, CJ menos ZJ. Entonces volvemos a hacer lo mismo. CJ no cambia. Menos. Bueno, digamos que estos valores ya están muertos, ¿verdad? Donde tenemos 0, porque ahí ya no tenemos valor que ingresar. Bueno, entonces ahora, pues como aquí ya no tenemos valor, pues no cuentan, ¿verdad? Y aquí solo nos queda el de x2. Entonces, entra x2, perdón. Y ahora vamos a determinar qué valor sale. Entonces, la columna B dividido la de x2. Una vez aquí en los laterales tengamos valor negativo, ya no cuenta. Se recuerdan, ¿verdad? Solo el valor menor positivo. Porque alguien podría decirme, mire, pero ahí menos 175 es menor a 131, pero si es un valor negativo, no cuenta. Entonces, sale la fila 9. Y vamos a ver cómo nos queda aquí. Bueno, ya tenemos el valor de x1, que es 1500. Ahora ingresa x2 con un valor de 1400. Y x3 no cambia con 1600. Vamos a tener la fila 10, fila 11, fila 12. Y como sale entonces vamos a operar aquí, sería fila 9 dividido 0.73. Yo aquí en la operación lo coloco así, pero cuando ustedes ya hagan la operación, yo lo coloco así solo para identificarme, ¿verdad? Pero cuando ya ustedes hacen la operación acá, es importante que tomen las celdas, ¿verdad? Ay, perdón, ahora no, que no es. Ya no miro.
Recuérdense que también una forma de ir viendo si lo vamos haciendo bien es que el mismo valor que les queda aquí les tiene que quedar aquí, ¿verdad? Si les queda diferente, tomaron otra celda o teclearon mal algo, entonces ahí pueden ir revisando porque como les digo, ya con toda la tabla hecha, es mejor borrarla. Bueno, entonces ahora hacemos la fila 7. Aquí como es el dato que tengo en la celda es negativo porque es menos 0.267. La operación debiera de ser una suma, ¿verdad? Porque lo que intentamos es como que contrarrestar eso. Pero aquí lo voy a colocar solo para efectos de tenerlo claro. Pero ya cuando lo opero, mi signo va a seguir siendo menos. Entonces, tengo la celda, la de la fila, sí, pues de la fila 7, le resto, al restarle esta celda, la operación va a ser positiva, porque menos por menos da más, ¿sí? Entonces, la fijo. Y ahí. Si ustedes aquí en la operación le ponen un signo más, no les va a quedar bien. Y créanme que eso sucede. Entonces, es importante que cuando ustedes acá, uno tiene claro que la operación debe ser más, pero como ya la celda, el Excel toma los signos y todo, si le coloco un más, va a sumar y más por menos da menos, ¿verdad? Bueno, ahora en la fila 8. Menos 3.33 por fila 11. Y ahí ya tenemos el tercer bloque. Entonces volvemos a sacar ZJ. Lo fijamos, colocamos nuestro separador. Ingresamos la otra matriz. Y jalamos. Ay, no. Bien ayer. Bueno, entonces en este sentido ya no tenemos datos que ingresar. Solo permítame un segundo que... Ay. Espérenme que aquí algo no me cuadró. 60, vamos a ver, 131, 130. No sé si alguien me puede decir cuánto le queda aquí. 130. A el que ya lo terminó, no sé cuánto le queda ahí. ¿Alguien me puede decir, por favor? Es que aquí creo que tengo un dato. Licenciada, Sí, ¿me dígame. escucha? Sí. Fíjese que yo terminé esa parte, a mí me da 651.818.
Sí, es que tengo algo por acá mal, pero permítame un segundo. ¿No será que X3 va arriba de X2 y X2 va abajo? No, espéreme. No. Si no mal recuerdo, así había comentado el licenciado. No, creo que el error está aquí. Sí, permítame. No, es que fíjense que es que este ejercicio lo hicimos con el licenciado, ¿sí? Entonces, solo que él aquí colocó más. Ah, sí, pues es que yo aquí me confundí, perdón. Es que aquí, como en todos les damos menos, ¿verdad? En todos es menos. Entonces aquí va a ser más. Sí, aquí es, perdón, ya los estaba confundiendo. Aquí es a más. Entonces, sí, yo creo que ahí te habíamos tenido el error. ¿Y qué les digo? Entonces aquí es, sí, él lo suma y lo multiplica. Siempre es lo mismo. Sí, aquí está. Sí, es que este fue uno de los exámenes que nos pasó en un privado y todos planchamos ahí, entonces después lo hicimos con él. Y entonces aquí en esta fila, nosotros hacíamos lo que les estaba diciendo, que colocábamos menos a más. Pero él le coloca aquí, digamos, cuando tengan lo voy a explicar así, cuando tengan una celda con un dato negativo, en vez de colocarle, como aquí en todos les colocamos menos, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque todos los datos son positivos. Entonces, en este caso, como el dato es negativo, en vez de colocarle menos, vamos a sumar el dato, ¿sí? Entonces, por favor, omitan lo que les dije anteriormente. Y entonces acá el resultado es este. O sea, entonces, aquí... ¿Podría colocarse en la celda anterior, licenciada, por favor? En donde dijo que en vez de sumar. en esta, aquí. Ah, ok. Y aquí lo que cambia es el signo, perdón. Gracias. Bueno, entonces aquí pues ya no tenemos valor que ingresar, entonces asumimos que para este efecto pues llegamos al final de nuestro ejercicio. Entonces, para dar su respuesta, ustedes pueden colocar se obtiene una utilidad de 565.455. Cuando miramos estos ejercicios, regularmente son millones, ¿verdad? Entonces, produciendo 12.000 o no sé, ¿verdad? Del producto A, 132 del producto B y 227 del producto C. ¿Sí? Y pues, porque como aquí, si quieren para cerrarlo, con ZJ, para demostrar que ya no hay de dónde obtener datos acá. No. Ay. No, así, no. Bueno, entonces, pues en esa ocasión lo dejamos así con el licenciado, ¿verdad? Porque ya no tenemos datos que ingresar acá en las X. Y entonces esa sería nuestra utilidad.
Licenciada, entonces, sin importar si solo en una casilla nos queda 0 o un valor negativo, si ya no tenemos como que X ingresar, lo dejamos así. Sí, para este efecto sí, porque, ¿cómo se llama? Digamos, aquí podríamos ingresar. Sí, aquí ya no tenemos de dónde jalar. Mire, el método de simples, aquí la teoría, pues sí dice que hay que seguir, ¿verdad? Pero con el licenciado así se dejan. O sea, él así lo opera, ¿verdad? Entonces, en este caso, si aquí todavía tuviéramos otra X, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí todavía tenemos un valor positivo, seguimos, ¿verdad? Pero como ya no tenemos, no sé si me doy a entender. Sí, licenciada. Licenciada, una consulta. Dígame, En lo último, donde van las X, ahí siempre se ponen en orden. ¿cuál aquí? Sí. No, es que mire, pues cuando usted hace su tablita, va a tener estas variables acá, ¿sí? De holgura, pero estas las va a ir sustituyendo a nivel que vaya operando, tanto sus valores laterales. Entonces, digamos que en este caso no lo hicimos así como que en orden, ¿verdad? Por default, X1, X2, X3. Lo único es que en eso tienen que tener mucho cuidado porque, digamos, aquí entró X3, ¿verdad? Pero como ustedes, digamos, piensan, bueno, tenemos que seguirlo en orden, entonces meto el X3 aquí, ¿sí? Pero eso no está bien porque vamos a ir sustituyendo, digamos, si aquí tuviera 4 variables, por ejemplo, X4, ¿va? Y entonces el que sale es X3, yo lo ingreso donde dice X3, donde dice H3. Si entra X2, yo lo coloco donde dice H2. No es que, por eso es que este método es dinámico, ¿verdad? Porque no hay una, o sea, las operaciones estas, pues, no son difíciles, pero ustedes tienen que tener claros los criterios. Aquí, en CJ menos ZJ, esto les va a dar el primer criterio. Ingresa el mayor valor. Y luego, ya teniendo claro eso, divide la columna de la B dentro de la columna que va a ingresar. No puede ser otra columna, porque si hacen otra columna está mal. Entonces lo dividen dentro de la columna que va a ingresar y aquí sale el menor valor, ¿sí? Entonces ustedes deberían de ponerle ahí a su Excel un comentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces a uno se le olvida. Coloquen aquí, ingresa el mayor valor, aquí sale el mayor valor. El valor ingresa donde está ubicado su variable de holgura, ya sea H1, H2, H3. No sé si me doy a entender. Ok, gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Nadie más, diría licenciado. Usted no pregunta. No, Lick. Yo estoy componiendo todo porque había tomado todos los valores al revés. Ajá, es que eso es lo que les digo, y aquí, esa es la primera parte donde uno se puede confundir. Hagamos el segundo y ustedes sí son suelas, ¿va? Si tiene una utilidad de 565,000. Ese Luis siempre tiene que enojar al licenciado. Es que es cierto, tenía examen. Pero ¿por qué no mejor solo se retiró, sino que todavía dice... Lo siento, la próxima ya no voy a hablar.
Sí, por favor, Qué mala onda. mira sus palabras. No dije nada malo. Es como el video que grabaron acá de un licenciado cuando entró una compañera. Buenas noches y... porque saludó. Adiós todos. Así como que, ok. Si usted ya sabe cómo es que podría subir. si ya sabe cómo es el licenciado, ¿para qué lo molesta? Ah, No, pues sí. Volviendo al tema, no sé si de verdad no tienen alguna otra duda o algo. a mí me cuesta un poco, pero voy a estar pasando estos No, temas. hombre, pero, o sea, hagan sus chivos. Mire, hay chivitos, va. La primera es organizar bien sus datos. Si los datos no están bien organizados, Nos desde paseamos en ahí todo. empezamos mal. Siempre la función se trabaja donde diga la utilidad. Como les digo, a veces se la colocan en la columna y a veces en la fila. Y ver los ejercicios y todo lo tienen. Saber dónde está alguno que esté diferente. Algunos que esté textual, así tratamos de... Yo creo que es la parte más complicada después. El 3, por ejemplo, el 3 están los datos diferentes, si ya se dieron cuenta. Los ingresos están en la fila. Y las restricciones están en la columna. Entonces ahí es donde tienen que tener ustedes cuidado, pero tienen que aprender a hacerlo, por favor. Y este tema sí es súper, súper importante. Créanme que sí. Así que hagan bien sus ejercicios, tomen nota, hagan su chivo, porque si se piensan graduar, si no piensan dejar la carrera tirada, lo tienen que hacer en algún momento. Después de 3 años lo tienen que volver a hacer, entonces... Las clases grabadas se van a desempolvar otra vez. Ay, no, esas son mentiras, nadie vuelve a escuchar las clases. No hay tiempo. Exacto. Entonces las restricciones va a ser donde está. Aquí podría ser disponibilidad, por ejemplo, les pudieron colocar disponibilidad de recursos, ¿verdad? Que se sobreentiende más que total. Pero pues pueden colocar total. Ustedes se tienen que fijar en dónde están sus datos. Y de ahí hacer la igualdad de restricciones. Y recuerden que aquí tienen que dar su respuesta. Vamos a colocar. ¿La utilidad siempre le van a llamar utilidad o también cambia de términos? Cambia de términos. Ustedes como que no hubieran estudiado idioma español y uno aprende los sinónimos de las palabras. No, sí, pero me refería, no sé. No pasó primaria usted. No, me tiraron en esa básico. La utilidad es de 565.405 millones, ¿verdad? Produciendo 12.000, por ejemplo, del producto. 132.000 unidades le pueden colocar también, ¿verdad? Del producto de 227.000 del producto. Sí. Bueno, entonces eso sería, ahorita en la noche les voy a subir como esta semana vimos el de minimización, pero de eso no tengo muchos ejercicios, pero voy a tratar de subirles por lo menos 2 para que ustedes también practiquen. Regularmente les diré que el licenciado pues no pone minimización, pero no vaya a ser. Y que en el privado, a mí me pasó que me confié que solo maximización y que sí me tocó otro licenciado y puso minimización y lo puso todo feo. Entonces... ¿No son los mismos, güey? Hay que practicar. No, no son los mismos. Así que
Bueno, eso sería todo, ya que ustedes no tienen dudas. Vamos a terminar. Les voy a mandar este archivo para que ustedes lo vean y se guíen para hacer los demás. Licenciada, una consulta. Dígame. Quería preguntar. Para graduarse, ¿cuántos exámenes privados tiene que ser uno? 3, solo 3. Solo 3. Solo. Pero siempre va a ser la misma materia o diferentes cursos. No, son áreas. Bueno, entonces ahí estamos. Son 3 áreas, entonces guarden todos sus archivos. Ok. Bueno, entonces ahí estamos, patocones. Nos miramos el martes. Tengan feliz noche.